Todos los médicos tratantes han elaborado su respectivo informe para que la dirección del hospital determine que el PPL Salcedo se encuentre en condiciones de ser trasladado a la ciudad de Quito. Juez de Guayas dispone el traslado de Daniel Salcedo a Hospital de la Policía en Quito para su revisión médica y luego a la cárcel de El Inca en la capital. Investigados por irregularidades en el hospital de Pedernales en Manabí, fueron trasladados a Quito para ampliar su versión ante la Fiscalía. El Ministerio de Salud contratará 500 médicos para atender los casos de COVID-19 en Quito. Debido al incremento de pacientes, el hospital del IES Andrade Marín creó una nueva sala de hospitalización. Sectores productivos rechazan el decreto sobre el cobro anticipado del impuesto a la renta. Aseguran que afectará a las empresas en momentos que necesitan más recursos. Decomisan casi 1 tonelada de droga en Azuay. Según la policía, el millonario cargamento pretendía llegar a Guayaquil para luego ser enviado a Europa. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Aquí empezamos las noticias en Televistazo. Luego de permanecer más de un mes internado en el Hospital Guayaquil, finalmente Daniel Salcedo será trasladado a Quito en las próximas horas. Hola, Tania. Gaby, ¿qué tal, amigos televidentes? Buenas tardes. El informe pericial ya dictaminó el alta de terapia intensiva del procesado por casos de corrupción en hospitales públicos. Vamos ahora con José Carlos Alvarado, que está en los exteriores del Hospital Guayaquil contándonos los pormenores de esta información. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cuál es la disposición del juez sobre el traslado de Daniel Salcedo? Buenas tardes, Tania y amigos televidentes. La providencia emitida por el juez Reinaldo Ceballos durante la mañana de este martes fue el traslado de Daniel Salcedo Bonilla desde el Hospital Guayaquil, acá en el suburbio de la ciudad, hasta Quito. Específicamente será a la cárcel El Inca. Inicialmente, cuando Daniel Salcedo Bonilla arribe a la capital, será valorado luego del extenso viaje que va a realizar inicialmente en el Hospital de la Policía Nacional. Luego de eso será trasladado a la cárcel El Inca. Más temprano, el comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, el general Víctor Arauz, dio los detalles de lo que será el traslado justamente de Daniel Salcedo Bonilla, quien está siendo investigado por pertenecer a una presunta trama de corrupción en la contratación de insumos médicos en ciertos hospitales de la ciudad de Guayaquil. Escuchemos lo que dijo el general Víctor Arauz. Acabo de tener una reunión con la Junta Médica del hospital. Correcto. Todos los médicos tratantes han elaborado su respectivo informe para que la dirección del hospital determine que el PPL Salcedo se encuentre en condiciones de ser trasladado a la ciudad de Quito y bajo nueva disposición del juez hacia el CDP del Inca, previo a una valoración médica que se va a hacer a su llegada en Quito en el Hospital de la Policía Nacional. Nosotros tenemos previsto todo ya para el traslado y dar la seguridad y las garantías que el señor Salcedo llegue en buenas condiciones. Va a ser trasladado en una ambulancia con todos los equipamientos necesarios, con un médico responsable. Así es, y bueno, aquí ha llegado un contingente policial, justamente también con personal médico. Se supone que una ambulancia del Ministerio de Salud Pública será la encargada de trasladar a Daniel Salcedo Bonilla hasta la capital, a la ciudad de Quito, inicialmente al Hospital de la Policía, como ya decíamos, y también posteriormente a la cárcel El Inca. Justamente el informe policial había manifestado
que Daniel Salcedo Bonilla había recibido el alta de terapia intensiva y podía realizarse este procedimiento para poder continuar con las investigaciones y llegar justamente a una conclusión de los varios procesos que se siguen en contra de Daniel Salcedo Bonilla. Bueno, nosotros nos vamos a mantener aquí en los exteriores del hospital de Guayaquil porque nos comunicaron que en los próximos minutos saldrá el señor Daniel Salcedo Bonilla justamente y será trasladado a la ciudad de Quito. Bueno, más temprano también tuvimos las declaraciones del juez Reinaldo Ceballos, quien manifestó que la providencia se dictaminó luego de una revisión al informe pericial de la Fiscalía. Justamente habíamos revisado ese documento y se hablaba justamente del alta médica que se había realizado del área de terapia intensiva. También un detalle que hay en este documento es que supuestamente el señor Daniel Salcedo Bonilla habría realizado autolesiones, pero esto fue parte del informe policial, mientras observamos que también vemos que llega más contingente policial acá al Hospital Guayaquil. Nosotros nos vamos a mantener aquí. Cuando amerite la información, volveremos con ustedes en estudios, compañeros. Buenas tardes. Pendientes, entonces, gracias José Carlos. Y en el caso Hospital de Pedernales, hoy rinden versión 3 procesados que fueron trasladados a Quito desde la cárcel de El Rodeo en Manabí. Uno de ellos es José Vélez, representante del consorcio Pedernales Manabí, quien se limitó a liberar de responsabilidad a su esposa y hermano, quienes también están involucrados. Nos informa Jacqueline Rodas. Desde la cárcel El Rodeo en Manabí hasta la Fiscalía General del Estado en Quito fue trasladado José Vélez, representante del consorcio Pedernales Manabí, que debía construir el aún inexistente hospital de 30 camas. Es uno de los detenidos en mayo pasado en el operativo Fortuner y responde en 2 procesos penales, por lavado de activos y delincuencia organizada. Esta mañana rindió su versión voluntaria en la que intentó liberar de responsabilidad a 2 familiares que también están involucrados en el caso. Sobre su esposa Tania Saltos, dijo: ella solo cumplía órdenes de tomar nota lo que yo le indicaba, de que anote el número de cuenta, el nombre de X persona, en fin, de cualquier cosa como esposa, cumpliendo un rol como lo cumple toda mujer como esposa. Ella no tiene conocimiento de absolutamente nada de este delito de delincuencia organizada en el cual hoy yo estoy procesado. Sobre su hermano Danilo Vélez, indicó: él cumplía un rol de jefe de personal en el consorcio Pedernales en lo que respecta a la construcción del hospital de Pedernales, en el cual yo le ordené cobrar varios cheques girados por mí para compras de materiales y pago de personal que se lo realizaba en efectivo. Las versiones que siguen son las de Franklin Calderón, conocido como banquero, y Giancarlos Benavides, quien fue asesor del exasambleísta Daniel Mendoza. Ante el crecimiento de contagios en Quito, el Ministerio de Salud anuncia la contratación de 500 médicos, mientras en el Hospital Carlos Andrade Marín se amplió la capacidad para atender casos de COVID-19. Patricio Díaz informa que decenas de personas buscan atención médica en las estaciones del municipio de Quito. Están desde las 4 de la mañana cuando la atención recién empieza a las 8. 4 horas en un frío intenso. Pero es lo de menos. Algunos tienen dificultad para respirar y en especial miedo de que la prueba confirme que tienen COVID. Pero no queda más. Es que buscaron atención en los centros de salud del ministerio, pero nada. El doctor nos supo decir que teníamos que esperar 72 horas y que teníamos que llamar al 171. Llamamos al 171, nos han dejado esperando, llamamos 3 veces, nadie se ha comunicado con nosotros. Son decenas, con ponchos, cobijas, con la esperanza en las manos de que alguien los atienda, les dé un alivio. Tengo tos y la garganta que no puedo casi respirar bien. Falta de dinero para irnos a una clínica particular, aprovechando esta oportunidad que da el municipio. Esto pasa en el sur de Quito, en la unidad educativa Quitumbe, pero es igual en el norte, en el centro, en las otras 10 estaciones de triaje municipal. Sin embargo, hay otras novedades más positivas, tal vez. El Hospital Carlos Andrade Marín sumó una sala de triaje para 20 pacientes y 27 camas más a las dedicadas a COVID. Adaptó la unidad de traumatología.
Se tuvo que hacer las adecuaciones de tomas de oxígeno para los pacientes que requieren oxígeno. Se puso toma de presión de oxígeno también y de aire. Las camas son las mismas de la hospitalización. Con esto completarían 206 camas para COVID, casi la mitad del hospital. Esperan la llegada de algunos profesionales para habilitar la unidad ampliada. El Ministerio de Salud dice que ya ha conseguido financiamiento para incrementar el personal sanitario de los centros de salud. Hemos recibido ya la aprobación para contratar a 504 personas más, que son entre médicos y enfermeros. ¿Para Pichincha? Para Pichincha. Es que sí, los médicos ya están por agotar sus fuerzas, necesitan relevos. Y no es que las cosas estén cambiando en cuanto a la demanda de los hospitales por COVID. Hay una demanda muy grande de las camas. No vemos que el número de camas esté bajando, ni el número de cuidados intensivos, de camas de cuidados intensivos en términos de demanda esté bajando. El ministro dice que cada exceso de ciertos ciudadanos con fiestas, aglomeraciones, implica a las pocas semanas hospitalización de emergencia por COVID. Y no siempre son los que toman, los que se divierten, los que creen que no pasa nada. Son sus padres, sus abuelos, son sus seres queridos. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil rechazan la decisión del gobierno de cobrar de forma anticipada el impuesto a la renta de más de 1.100 empresas. Consideran que afectará a la liquidez de estas compañías necesaria para enfrentar la crisis económica. Juan Carlos Explúa con las reacciones. Luego de que este lunes se firmó y publicó el decreto ejecutivo para que un grupo de empresas pague anticipadamente el impuesto a la renta que tenían que cancelar en 2021, varios gremios del sector productivo han expresado su rechazo a la decisión del gobierno. Señalan que es regresiva y recaudatoria. Porque el principal elemento que requieren las empresas en estos momentos es la liquidez. Requieren liquidez para asumir sus obligaciones, para seguir generando empleo y para seguir generando producción. No nos olvidemos que las pérdidas acumuladas hasta el mes de julio del presente año, producto de la pandemia, ascienden a más de 18.700 millones de dólares que se han dejado de vender en el país. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, también hace hincapié en que esas 1.188 empresas que tendrían que pagar de forma adelantada el impuesto a la renta calculado por las ventas que tuvieron en el primer semestre de este año, son las que más generan empleo formal en el Ecuador. Tenemos que adoptar medidas que sean imaginativas y que más bien vayan a favor de la producción y de la generación del consumo. Desde la Cámara de Comercio de Quito también hay disconformidad. Su presidente ejecutivo, Patricio Alarcón, dice que las ganancias que pudieron haber registrado las grandes empresas no siempre son sinónimo de liquidez. El gobierno en este momento, si no ayuda, cosa que no puede hacer, no debería interferir ni empeorar el problema de caja, inclusive de las empresas que obtuvieron niveles de utilidad, que no es lo mismo que liquidez durante los primeros 6 meses del 2020. Con el adelanto en el cobro del impuesto a la renta, el gobierno de Lenín Moreno espera recaudar unos 280 millones de dólares en 2020. Si el gobierno no va a inyectar liquidez, entonces que tampoco la quite. Además, que el Estado es un pésimo administrador y si nos va a quitar recursos con impuestos para disque después devolverlos a las empresas, eso se presta para ineficiencias y corrupción. El plazo para pagar el impuesto a la renta adelantado vence este 14 de agosto. Sin embargo, las empresas tienen la opción de hacerlo por cuotas hasta octubre de este año. Seguimos informando. 2 jueces de una sala penal del Guayas revocaron la prisión preventiva de Luis Jairal Zunino y otros 3 exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Esta decisión se da pese a que la Fiscalía los ha vinculado en una presunta red que habría perjudicado el Seguro Social por más de 11 millones de dólares en compras de medicina e insumos. William Young con la actualización de este caso. La decisión fue dividida. 2 de los 3 jueces de la Sala Especializada Penal del Guayas revocaron la prisión preventiva de Luis Jairal Zunino, principal implicado en la investigación por delincuencia organizada. Una resolución que fue rechazada por la Fiscalía en un tuit. Pese a la oposición sustentada de Fiscalía, Sala Penal revocó la prisión preventiva de Luis J., Javier B., Esteban S. y Jorge C.
Durante la diligencia, el fiscal del caso, Nelson Macías, indicó que Jairala Zunino, mientras ejerció como gerente del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, autorizó varios contratos en los que no agotó todas las acciones para la adquisición de medicamentos, no exigió un estudio de mercado para establecer sus precios. Además, eludió los procedimientos de ley para estas compras, provocando un perjuicio de 11 millones de dólares, y que él, junto a otros 6 exfuncionarios del Seguro Social, conformarían una red ilegal al interior del hospital. El fiscal aclaró que iniciaban los procesos de contratación donde cada uno tenía que aportar con su rol específico para sacar adelante este acto ilegal, ilícito, doloso, de apropiarse fraudulentamente de los bienes públicos. Sin embargo, entre sus argumentos, los jueces Henry Terán y José Poveda indicaron que revocan la prisión preventiva por el estado de salud de Jairala Zunino, de quien hasta el momento se desconoce su paradero y su abogada no se ha pronunciado tras esta resolución. Y aunque todavía no se sabe dónde está, los jueces dispusieron que el ex gerente del hospital del IES, también investigado por peculado, use un grillete electrónico y guarde arresto domiciliario. En un hecho inaudito, habitantes de comunidades indígenas de Cotopaxi ubican peajes improvisados para circular por sus vías. Justifican el cobro para la adquisición de insumos de bioseguridad. Ahora las autoridades buscan eliminar este cobro ilegal, como nos informa nuestro corresponsal Patricio Viera. En la zona de Cachi Alto del cantón Pujirí se reunieron dirigentes de 6 comunidades de la provincia de Cotopaxi. Allí, y sin cumplir con las normas de distanciamiento, evaluaron el cobro que han impuesto a todos los vehículos que circulan por las carreteras del sector. Carlos Vega, dirigente de la comunidad de Cachi Alto, dijo que es un valor de 50 centavos y explicó las razones por las que lo exigen. Nosotros estamos cobrando porque el gobierno no nos ayuda, porque necesitamos para las mascarillas, tanques de fumigaciones. Humberto Hacho, jefe político del cantón Pujirí, también asistió a la reunión, pero para pedirles que den marcha atrás a este cobro. Nosotros hemos hecho a conocer que esto es ilegal, no tiene ningún fundamento, no hay un sustento legal. Pedido que fue rechazado por las comunidades, quienes además mencionaron que evalúan aumentar la tarifa. Situación que preocupa a Manuel Chupchilán, presidente del Servicio de Transporte Comunitario de Pujirí, quien asegura que por esta zona circulan al menos 150 vehículos diariamente y señala que este cobro afecta su economía. 50 centavos cobraban antes, pero ahora con la disposición de ellos que dicen que va a cobrar un dólar, es bastante duro. Mensualmente tendremos que tener 30 dólares. El gobernador de Cotopaxi, Héctor González, informó que este fenómeno se repite en varios cantones de la provincia. Hemos ido con la policía a quitar postes, quitar cadenas. No puedes tú, no puedes. La persona, ya yo les he advertido, la persona que hace eso será llevada a la fiscalía y la fiscalía le va a juzgar. Pese a la advertencia, los cobros continúan, incluso durante las noches, y aquellos conductores que se niegan a pagarlo, se les retiene el vehículo hasta que lo hagan. A través de un decreto ejecutivo, el gobierno del presidente Lenín Moreno ratificó el acuerdo comercial con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esto luego de que Gran Bretaña decidió separarse del bloque de los países que integran la Unión Europea, un mercado de 500 millones de habitantes con el que Ecuador tiene un acuerdo comercial vigente desde el año 2017. Debido a esto, nuestro país tuvo que, de forma unilateral, firmar y ratificar un nuevo convenio en materia de comercio con el Reino Unido que entraría en vigencia en enero de 2021. El año pasado, Ecuador exportó más de 160 millones de dólares en productos a ese territorio, principalmente conservas de atún, banano, camarón, textiles y flores. Cerca
Cerca de 1 tonelada de droga fue decomisada en Cuenca. El cargamento había sido escondido en zonas estratégicas de varios vehículos. Melín Ochoa nos explica la modalidad que usaban los narcos que intentaban sacar la droga por el puerto de Guayaquil para enviarla al mercado internacional, donde superaría los 63 millones de dólares. 1, 2, 3, levante. Los bloques de cocaína estaban escondidos en compartimientos creados tanto en la base del cajón metálico de un camión como en el techo de los 2 vehículos. La noche y madrugada de este martes, agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos UIAN allanaron 2 inmuebles ubicados en el sector Chiquintat, en la provincia de La Suay. Según la policía, la droga colombiana llegaba hasta Cuenca, donde se había conformado un centro de acopio para recibir el cargamento y luego ocultarlo en los carros. Para despistar a los uniformados, los narcos simulaban el traslado de alimentos de exportación. Durante el trayecto, los camiones eran custodiados por vehículos de seguridad, con sellos presuntamente adulterados. Así pretendían llegar al puerto de Guayaquil para finalmente enviar la droga a Europa. Para ser enviado al interior de un contenedor bajo la modalidad de gancho ciego. Y así presuntamente llegar vía marítima a mercados de consumo internacionales. Una vez que la organización logró acopiar aquí la cantidad de 980 kilos de cocaína, aproximadamente 1 tonelada, la operación logra de alguna manera evitar que 9.200.000 dosis lleguen a los mercados de consumo. Luego de los allanamientos, 4 personas fueron capturadas y 5 carros decomisados. En 2 de ellos estaba la cocaína. Uno de los vehículos es de alta gama y está valorado en $120.000. El valor ilegal del cargamento en Ecuador es de $1.750.000, mientras que en Europa superaría los 63 billones. 3 de los 4 detenidos tienen antecedentes penales y serán investigados por tráfico internacional de drogas a gran escala. Entre los capturados está el cabecilla, el transportista y los que brindaban seguridad a esta red narco. Un accidente se registró en las últimas horas en el norte de Quito. El conductor de una plataforma se impactó contra una pareja que iba en una moto y un ciclista. Emilia Endara nos cuenta que una persona murió a causa del siniestro. Un video aficionado muestra cómo terminó una plataforma en medio de un parterre sobre la avenida Eloy Alfaro en el norte de Quito. Personas que estaban en la zona trataron de ayudar a los afectados por el siniestro. En el sitio encontramos un accidente de tránsito, involucrados una moto, una bicicleta y una wincha. Según testigos, el conductor del vehículo pesado transitaba en sentido sur-norte cuando se impactó contra una pareja que circulaba en una moto y también chocó a un ciclista. Producto del siniestro, una persona falleció y 2 resultaron heridas. Ambulancias del Ministerio de Salud, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos llegaron para atender la emergencia. El conductor de la plataforma fue detenido para las respectivas investigaciones. En este momento retomamos el enlace con José Carlos Alvarado, quien se mantiene en los exteriores del Hospital Guayaquil, donde Daniel Salcedo ya recibió la alta médica luego de más de un mes de permanecer en esa casa de salud. José Carlos, cuéntanos, ¿salió ya la ambulancia hacia Quito? Así es, Gaby y amigos televidentes, hace pocos minutos Daniel Salcedo Bonilla salió de esta casa de salud, específicamente del Hospital Abel Gilbert, aquí en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, bajo un fuerte contingente policial. Fue trasladado desde aquí hasta la ciudad de Quito. Como habíamos manifestado hace algunos momentos, Daniel Salcedo Bonilla recibió justamente el alta de terapia intensiva luego de la providencia del juez de garantías penales Reinaldo Ceballos, en el que se indicaba que se podía trasladar justamente al señor Salcedo Bonilla luego de recibir una valoración cuando arribe a la ciudad de Quito en el hospital policial de la capital.
Luego de eso iba a ser trasladado a la cárcel de El Inca. Inicialmente se había comentado que Salcedo Bonilla iba a ser enviado a la cárcel 4 también de la ciudad de Quito, pero el general Víctor Arauz y también el juez Reinaldo Ceballos confirmaron que por el aforo de este centro penitenciario no puede ser recibido ahí, por eso se cambió la medida al centro penitenciario El Inca. Recordemos que Daniel Salcedo Bonilla es investigado por pertenecer a una presunta trama de corrupción, justamente por la contratación de insumos médicos en algunos hospitales de Guayaquil. Daniel Salcedo Bonilla no salió por la parte frontal del hospital, sino por la parte posterior, por lo que se realizó un contingente policial al frente y también a la salida, a la parte posterior, perdón, del hospital. Bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento en estudio, acá, pero seguimos con más información con ustedes en estudios, compañeros. Buenas tardes. Gracias a José Carlos Alvarado informándonos de la salida hacia Quito del procesado Daniel Salcedo. Agradecemos la presencia en nuestros estudios del titular del llamado Quinto Poder, Cristian Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora mismo en el ojo del huracán por severos cuestionamientos. Gracias por acompañarnos. La última sesión del Consejo terminó con 3 puntos suspensivos. 5 de los consejeros le pidieron la renuncia. La consejera María Fernanda Rivadeneira lo acusó de haber falsificado documentos para obtener el carnet de discapacidad. Luego hablaremos de esta calificación del carnet de discapacidad. ¿Cómo justifica usted una acusación tan grave como es la falsificación de documentos? Gracias, Tania, por la pregunta. Con documentos he traído yo el día de hoy el archivo y la desestimación que la Fiscalía General del Estado, luego de los peritajes correspondientes que se realizó en el año 2010, porque fui sujeto de persecución política de parte de Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, la consejera que usted acaba de mencionar ha mutilado parte de la documentación y ha enseñado las hojas que ha querido. Sin embargo, en función de la verdad, el día de hoy le voy a entregar a usted, estimada Tania, toda la documentación demostrando que hubo un proceso, el debido proceso durante un año de investigación, teniendo todo el arsenal en contra mío. La justicia finalmente dictaminó el desistimiento y el archivo de la causa. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue en el 2010. Si hay pruebas de que no hubo dicha falsificación, como me está diciendo, ¿por qué no le mostró estos documentos que me va a entregar a la consejera Rivadeneira y al resto de consejeros que han pedido su renuncia, aduciendo falta de probidad? Lo he entregado de manera pública y también en el último pleno del Consejo de Participación, no solamente los documentos, sino hice un video. Pero entendamos que este es un tema netamente político, ahora que existe el primer presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social independiente, apartidista. Aquí tengo los documentos oficiales, parte del proceso, donde claramente confirma y certificación de la Fiscalía General del Estado manifiestan lo que yo afirmo, la desestimación y el archivo de la causa. Inclusive se mostró por parte de la consejera un documento de una fundación que lo acusaba directamente. Eso es parte del archivo, parte de la carpeta completa. El día de hoy son 114 fojas útiles que finalmente, luego de la investigación, luego del análisis profundo que hizo la Fiscalía en su caso, de peritos, de pruebas de versiones y todo esto que conlleva una investigación seria, fueron las autoridades competentes las que me dieron otra vez la razón. Quisiera preguntar sobre una acusación que se le hizo esta mañana. Usted, con el carnet de discapacidad, habría comprado un carro, se habría beneficiado de esto. Eso es otra falacia que hace la consejera en función de una plataforma política seguramente, pero es absolutamente falso. Los ecuatorianos pueden verificar que no tengo ninguna importación de vehículo, ni tampoco de ningún bien. Pero sí se benefició de una rebaja en los impuestos. De todos los beneficios que manifiesta la ley, porque es un carnet legal y un carnet legítimo. Vamos a hablar del carnet. Es lo más difícil de responder. ¿Cómo un campeón mundial en artes marciales, como un cinturón negro en taekwondo, laureado dentro y fuera del país, tiene una discapacidad del 81%? Con todo respeto, lo veo y no lo creo. Bueno, tengo que informar al país que la discapacidad que tengo yo no es física,
es visual y auditiva. Y resultado de esta discapacidad, que entre las dos discapacidades, visual y auditiva, suman el 81%. ¿Por qué? Porque antes, en la tabla del baremo, calificaban cualquier mínimo de discapacidad desde el 30%, es decir, si yo tenía un problema ocular mínimo, tenía el 30%, si tenía un problema mayor, el 40%. 40% de los ojos de discapacidad y 40% del oído suman el 80% de discapacidad. ¿Pero a usted le parece bien haber tenido una discapacidad de 81%? Era lo que formalmente se dice y está en su carnet. Yo no he pedido la calificación, han sido los médicos competentes. Y por supuesto, soy campeón mundial en artes marciales, no en pelea, no en combate, sino en técnicas, en estilo, manifestando que el problema de la discapacidad ha sido transformada en una oportunidad disfrazada. Siempre he encontrado fuerza en la adversidad. ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre técnica y la pelea? Que la gente puede presumir que la discapacidad física, que no tengo física, sino visual y auditiva, puede conllevar a un tema de confrontación. Entonces pueden pensar que, ¿por qué puedo ser campeón mundial en contacto? Manifestando que son técnicas, punces, formas, catas, lo que he desarrollado, representando orgullosamente a mi país y por supuesto siempre de la mejor manera. Como si no fuera suficiente este escándalo que lo ha salpicado, se descubrió hace pocos días que el Consejo calificó como veedor del concurso de frecuencias radiales a una figura del correísmo participante del acoso sistemático contra la prensa en el gobierno pasado. Me refiero a Roberto Wolgemuth, accionista de una empresa descubierta por Facebook dedicada a manipular contenidos y atentar contra la democracia. ¿Cómo lo pudimos permitir? Bueno, el Consejo de Participación ha receptado todos los documentos necesarios de todos los veedores. El día de ayer, justamente atendía una invitación que el señor presidente economista Clever Chica de AER me manifestó para esclarecer todos estos procedimientos. Ecuatorianos, tengan la absoluta seguridad que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los consejeros de la institución, velará por el correcto funcionamiento. ¿Y es correcto que el señor Wolgemuth siga siendo veedor de ese concurso? Han presentado algunas pruebas de impugnaciones que en este momento el departamento técnico está realizando para ver y verificar aquellas serias acusaciones. De ser así, afirmativas, tengan la plena seguridad que estaremos sujetos a la ley y a la normativa, porque confiamos plenamente en los medios de comunicación y en este proceso que debe ser transparente. Y ahí aprovecho esta oportunidad para que se sumen a las veedurías ciudadanas los ecuatorianos, los medios de comunicación, los periodistas. Tenemos que confiar primero en el Consejo de Participación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Y gracias por entregarme estos documentos. Ya regresamos. Seguimos informando. En el hospital IES Quito Sur se efectuó un homenaje a todo el personal de salud que allí trabaja. Se realizó un mapping en una de las paredes exteriores de ese centro de salud, el cual consistió en la proyección de un video que evidencia la labor cumplida para salvar vidas durante estos 140 días de emergencia sanitaria. Se reunieron en el parqueadero respetando la distancia. Son parte de los 2.300 trabajadores de la salud del hospital del IES Quito Sur y lo hicieron para recibir este homenaje. Gracias a ellas y a ellos que lo hacen posible. El video fue proyectado en la pared lateral de esta casa de salud, donde se ha atendido cerca de 18.000 pacientes desde el inicio de la emergencia. 3.800 han sido hospitalizados. Gracias por todo el trabajo realizado, gracias por todas las vidas salvadas. Este homenaje fue puesto en escena para reconocer la vocación de servicio de cada uno de los funcionarios en estos 140 días de pandemia. Nos hemos quedado sin cafetería para implementar 20 camas más de hospitalización porque la emergencia lo necesitaba. Todo ese esfuerzo se logra cuando hay un equipo comprometido. Yo sé que estamos cansados, yo sé que estamos agotados, pero nunca estaremos rendidos. Hay que estar ahí para dimensionar su entrega y valentía a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana. Algunos han contraído el virus, pero en este caso todos han podido regresar a su trabajo. A mí me dio COVID, yo estuve aislada en casa, pero sigo en pie ahorita en la lucha, atendiendo a mis pacientes. Ellos han arrimado el hombro a favor de la vida y piden a los ciudadanos hacer lo mismo. Y para ello, respetar las normas de bioseguridad.
Después de meses de espera, finalmente hoy se estrena la novela familiar Sí se puede, conformada por un destacado elenco y con una historia que lo cautivará desde el primer momento. Con Ana María Palacios veamos de qué podrá disfrutar desde hoy el público ecuatoriano. Una región pobre pero también llena de talento y dignidad se forjaba el carácter de los mejores futbolistas del país. Sí se puede. Es una producción original de Coavisa. Cuenta con 94 capítulos basados en la vida del futbolista Jaime Iván Caviedes, quien marcó el histórico gol con que Ecuador clasificó por primera vez a un mundial de fútbol. Este personaje tiene que lidiar con un trágico pasado. Sus padres murieron en un accidente de tránsito cuando él tenía 6 años, mientras que en su presente lucha por convertirse en un referente futbolístico. Se contará el día a día en la vida de los seleccionados, técnicos y directivos que trabajan por clasificar al Mundial Corea-Japón 2002. Sin embargo, un inescrupuloso empresario de futbolistas hace todo lo posible para que la selección no llegue al Mundial y para que Caviedes no consiga la tranquilidad que necesita. Esta producción cuenta con la actuación estelar de Eduardo Maruri, Alejandra Jaramillo, Jocelyn Gallardo, Santiago Carpio, Silvio Plaza y más. 4-0. De esta manera sentenciamos una goleada desde el centenario de Montevideo. Sí se puede. Narrará una historia de lucha, pasiones y sobre todo esperanza, que iniciará hoy a las 9 de la noche por la pantalla de Coavisa. Habrá más noticias a las 19 horas en Televistazo Estelar. Y recuerde, a las 9 de la noche, sí se puede, no se lo pierda. Que tengan una buena tarde.